Nosotros un poco estuvimos hablando y fue el título del mensaje pasado. La crisis no es tu enemiga, es tu aliada, o al menos esa es la intención desde la perspectiva de Dios. Pero hoy vamos a profundizar un poco. Y lo que vimos es que las crisis en verdad son más beneficiosas de lo que nosotros creemos. Las crisis, y esto es algo que ya se ha comprobado ampliamente, ayudan más a las personas que lo toman bien, le ayudan más para crecimiento que el confort, que la tranquilidad, que cuando todo está en orden. De hecho, ustedes saben, porque ya lo mencionamos, muchas personas tienen problemas, digamos, por falta de crisis. O sea, están tan bien que entran en depresión. La depresión no es nada más y nada menos que la falta de presión. Entonces, todos necesitamos una presión normal en nuestra vida para poder accionar. Hay muchas personas que entran en depresión a determinada porque ya no tienen la presión del trabajo, ya no tienen la presión de los hijos, ya no tienen la presión. Entonces, bajaron todas las presiones y entran en depresión porque ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mi vida no tiene sentido. ¿Y cuánta gente entra en depresión porque no? Entonces, no te pongas tan cómodo porque las presiones te van a poner en acción. Pero lo que estamos intentando o tratando de aprender es ver a las presiones desde la perspectiva de Dios. Y nosotros hablamos de un pasaje que es Segunda de Corintios, lo voy a mencionar, que fue un poco el pasaje central. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8, en la versión Reina Valera 60. Y esta versión Reina Valera 60, yo sé que muchos lo conocen de memoria, pero Dios nos está dando entendimiento de esto. Ahí está, lo tenemos en la Reina Valera. Bien, perfecto. Estamos en sintonía. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice en esta versión. Esta es Reina Valera antigua, si no me equivoco. Estando atribulados en todo. Quisiéramos que diga en algo, en algunas cosas. Pero dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Lo que nosotros estuvimos hablando un poco las semanas anteriores es que esta palabra atribulados, en el original que es el griego, significa estar bajo presión. Entonces, las presiones son esto, son las tribulaciones, por así decirlo. ¿Cuántos saben que Jesús les prometió a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicciones, pero confía? Las tribulaciones, las aflicciones, las presiones son de alguna manera una misma cosa que vienen para producir un resultado. No voy a repetir todo lo que ya hablamos, pero básicamente el propósito de las presiones no es destruirnos, sino es formarnos. ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo que había dado de la anécdota del queso? Bueno, ¿cuántos saben que para hacer queso casero le ponen en prensas muchos para darle forma? Bueno, las presiones tienen ese propósito, formarnos mejor, no destruirnos. Ahora, es importante esta segunda palabra que dice, estamos atribulados en todo. O sea, dice, hay una versión que me gusta, que es la versión Pasión. Dice, aunque experimentamos toda clase de presiones, no nos aplasta. O sea, las presiones no son para aplastarnos, no son para destruirnos. Y habíamos visto que Dios, aún con las presiones, nos da una salida. Pero esta segunda palabra, que es angustiados, es clave porque dice, aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuál es el significado de esta palabra? También en el original, que es el griego, significa estar en un lugar estrecho y sin salida. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo, aunque estamos presionados por todos lados, no nos sentimos como en un callejón sin salida?
no estamos en un lugar del que no podamos salir. Hay presiones por todas partes, pero no es un lugar sin salida. Ahora, la mente natural y la mente que no da lugar a los pensamientos de Dios, cuando enfrenta las presiones, no ve la salida. Entonces ahí sí cae en estamos atribulados y también angustiados. Pero el apóstol dice, aunque atravesamos presión, él nos está negando las presiones, porque hay personas que dicen, no, está todo bien, ando bendecido y en victoria. Está re atribulado, pero trata de tapar de gozo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que las dificultades, las presiones, los problemas son una señal de que Dios no está con uno. ¿A cuántos pensaron alguna vez así? Yo pensé mucho. No, si te está pasando esto, Dios no. Algo malo que puede ser, hoy vamos a verlo, podría llegar a ser una opción, pero no es 2 más 2. Necesitamos entender lo que estamos viviendo. Entonces, podemos sí estar atribulados en todo, en la economía, en la salud, en la familia. Poner el nombre de lo que estás pasando o de las varias cosas que estás atravesando. Pero que tengas presiones no quiere decir que estés sin salida. Y esa es la clave. Las presiones no son un callejón sin salida. Las presiones son presiones simplemente que nos van a ayudar, si lo tomamos bien, a formarnos, a formar a Cristo en nosotros. Y si no lo escucharon, sería bueno que puedan escuchar el mensaje que está grabado de la semana anterior o de hace 2 semanas atrás. Así yo voy entrando al tema de hoy. Quiero leerles un pasaje más para comenzar ya a desarrollar el tema de hoy. Es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Yo lo voy a leer en la versión Pasión. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo voy a leer en la versión Pasión porque está muy clara esta versión. La versión Pasión, para los que no saben, es una versión que está en inglés, pero se puede traducir. Entonces se pone en el buscador, lo traducís y uno puede ver esta traducción. Dice 1 Corintios 13, versículo 10, versículo 13. Dice, no nos ha tomado tentación, no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Me da gracia porque cuando leo en esta versión, me acuerdo, nosotros tuvimos librería cristiana muchos años, cuando no habían todas las versiones que hoy tenemos. Había Reina Valera 60, Reina Valera antigua, salía alguna versión por ahí. Me acuerdo que la Dios habla hoy era del diablo. No, esa versión, no. Entonces, un chiste en la jerga evangélica es que Dios habla en versión Reina Valera 60 y antigua mejor. Si es versión, es mejor, el Dios directamente está. Si era otra versión, no me es de Dios. Bueno, hoy ya superamos eso y entendemos que hay versiones que nos ayudan a entender mejor. Y por eso les voy a leer en esta versión que es la Pasión. Dice, primero el mismo pasaje que acabo de leer. Todos pasamos por momentos de prueba. Todos pasamos por momentos de prueba. Lo cual es normal para todo ser humano. ¿Cuántos pensaban que las pruebas eran normales? Yo al menos no quería que sea así. Pero las pruebas son normales para todos los seres humanos. Aunque no queramos que eso sea así. Pero fíjense lo que dice acá. Aunque todos pasamos por momentos de prueba, lo cual es normal para todo ser humano, pero Dios te será fiel. Y ahí está la diferencia. Porque podés pasar pruebas y las pruebas son normales para todos, pero una cosa es pasar pruebas sin Dios y otra cosa es pasar pruebas con Dios.
Ahora, sería muy triste para nosotros como hijos de Dios que teniendo pruebas, como cualquiera de las personas, no nos apoyemos en Dios. ¿No les parece triste que nos apoyemos en nuestra fuerza? Yo creo que de alguna manera todos caemos en eso en algún punto. Nadie puede decir, no, yo confío plenamente en Dios. Capaz salgo de acá y, ay Señor, ¿cómo hago para esto? O sea, o nos preocupamos por la salud, por esto, por lo otro. Pero es muy triste para Dios ver que sus hijos, cuando atraviesan pruebas, teniendo acceso directo, sin intermediarios. No necesitamos intermediarios para poder acceder a Dios, porque Cristo ya nos dio acceso. Pero es lamentable que no accedamos a su gracia para enfrentar las pruebas, porque su gracia es más que suficiente. Ahora, si no nos apoyamos en su gracia, es lamentable porque muchos a veces no pueden soportar las presiones. Se vuelven muy pesadas. Pero fíjense, sigo leyendo y no quiero hacer una prédica de este texto, aunque daría para eso, pero dice, Dios te será fiel y dice, Él seleccionará y filtrará la severidad, la naturaleza, o sea, el tipo de prueba. Él va a seleccionar la severidad y va a filtrar la severidad, la naturaleza y el momento de cada prueba que enfrentes. ¿Para qué? Para que puedas soportarla. Y fíjense lo que dice, y cada prueba, es el mismo versículo, ¿eh? Fíjense cómo comienza a abrir el entendimiento. Y cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él. Porque junto con cada prueba, Dios ha provisto, junto con la prueba, Dios ha provisto para ti un camino de escape. Wow. Dios ha provisto junto con la prueba un camino de escape que te sacará de ella victoriosamente. Wow. Es impresionante. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Porque esto nosotros tenemos que erradicar de nuestra mente como hijos de Dios. Porque de pensar que no vamos a tener pruebas porque somos hijos de Dios, no, ¿quién nos mintió de esa manera? Yo creí mucho tiempo eso. Ahora, necesitamos discernir algunas cosas. Pero el hecho que tengamos pruebas y específicamente presiones, cuando Dios las permite, tienen como propósito perfeccionarnos y hacernos crecer, y Dios nos da con esas pruebas las salidas, las vías de escape. No es un camino sin salida, como leíamos hoy. Por eso cuando Pablo decía, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, estamos con presiones, pero no estamos en un callejón sin salida. Hay salida porque Dios nos da juntamente con la prueba la salida. Ahora, hay un dicho que decía mi abuelo, empezamos con los dichos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál te escucha? A veces somos así, ¿no? Pareciera que somos ciegos porque no podemos ver las salidas con las presiones. Vemos solamente el problema, vemos el callejón sin salida. Y es ahí donde podemos conocer en realidad más a Dios y podemos aprender a confiar en Él. Porque en ese proceso, mientras no vemos la salida, si confiamos en Él, nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Comenzamos a ver sus posibilidades, no las nuestras. Porque nosotros siempre vemos nuestra posibilidad. Yo, mucho más que mi esposa, en eso ella me aventaja, veo siempre, a veces, posibilidades, y eso es muy de la mente racional. Esto podemos, esto no podemos. Pero ¿cuáles son las posibilidades de Dios?
infinitas. Para el que cree, todo es posible. Ahora necesitamos ver las posibilidades de Dios. Ahora, hablando de tema de pruebas, presiones, lo que sentí específicamente ayer, y hoy me desperté con esto muy claro en mi mente, me desperté muy temprano y me desperté con una claridad respecto a esto, y de eso es lo que quiero hablar. Hay diferentes tipos de situaciones que son difíciles, adversas, problemas, complicaciones, trabas, póngale el nombre que quiera. Me acuerdo cuando nacimos en una iglesia tranca-rueda, ese tipo, lo que te tranca la rueda para que no puedas avanzar. Bueno, problemas, situaciones, hay diferentes tipos. Por eso hoy cuando leíamos que Dios filtra la naturaleza de las presiones, o sea, Dios no permite cualquier tipo de presión, Dios permite cosas que vamos a poder soportar. Ahora, tenemos que, y esto es algo que está conectado con el material que venimos compartiendo en la oración, aprender a identificar, y esto no se hace de manera natural, sino a identificar por el Espíritu la diferencia entre pruebas o procesos de las consecuencias. Entonces, a veces en nuestra mente natural tendemos a simplificar las cosas, o a veces las complicamos también, pero en este sentido, a veces la mente simple no profundiza, y es lo mismo si es una prueba, si es una consecuencia, o sea, son situaciones difíciles, son complicaciones, pero no entendemos a veces o no vamos a la raíz o al origen de por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque entender el origen de las cosas que estamos atravesando, aunque sean situaciones difíciles o pruebas, nos va a permitir entender cómo enfrentarlas. Y esa es la diferencia. No todas las situaciones se enfrentan de la misma manera. Ahora, yo pensaba, y es muy sencillo, gracioso y hasta tonto el ejemplo, ¿no? Pero porque creo que uno de los problemas es que a veces nos cuesta identificar el origen de situaciones en nuestra vida. Hay situaciones que son complejas. Hay situaciones que se ven a simple vista, decir, esto es consecuencia de esto no sé por qué está pasando, esto no lo entiendo. Hay situaciones simples de entender y hay situaciones más complejas. Pero la clave acá es el discernimiento espiritual. Pero yo les pongo un ejemplo. Si una persona no se baña, se van a reír. Si una persona no se baña un día, 2 días, 3 días, dice, no pasa, estoy teniendo una prueba, estoy en un ataque de las tinieblas. ¿Pero qué te pasó? Tengo un olor, tengo un olor en el cuerpo que es raro, que es... Y uno lo primero que va a hacer se va a reír, ¿no? O sea, sé que es muy tonto el ejemplo, pero el despedir olor es una consecuencia natural de no bañarnos. Ahora, pongamos este ejemplo en un nivel de complejidad. Hay situaciones, por ejemplo, en nuestra economía que quizás no sean una prueba, sino sean una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De nuestra mala administración. Por ejemplo, un principio básico de administración que de hecho tenemos ahí una de las células de Mariela y Claudio que hablan un poco de principios de administración. Pero si yo gasto más de lo que tengo, tarde o temprano voy a estar en problemas. Y yo puedo decir, no, es que tengo unas pruebas en las presiones que no sé de dónde vienen. Y si gastás el doble de lo que ganás, en algún momento se va a ver pero es una consecuencia, no una prueba. Entonces tenemos que identificar. Ahora, eso es bastante sencillo quizá. Hay situaciones muy complejas en nuestra vida que a veces no se identifican a simple vista. Por eso necesitamos discernimiento. La clave es el discernimiento. Y cuando nosotros vamos delante de Dios, tarde o temprano, preguntándole, Señor, si vamos a su palabra,
si vamos a la oración, si nos congregamos, si compartimos con otras personas, Dios nos va hablando y Dios va aclarando muchas cosas y ahí podemos identificar muchas veces. No, esto es una prueba. O podemos decir, no, esto es una consecuencia, es una consecuencia. Yo no puedo decir, a ver, quiero poner dos ejemplos que lo vivimos nosotros en nuestra familia en este corto plazo. En los últimos meses, el año pasado más que nada, tuve varios episodios de presión alta. Yo primeramente no sabía, me dolía mucho la cabeza y no sabía, no le daba importancia, sinceramente era muy ignorante respecto a eso. Después un día me medí la presión, identifiqué que tenía presión alta y ahí comencé a prestar atención cuando tenía ese tipo de dolor de cabeza y a rastrear qué hacía antes para llegar a eso. Y comencé a detectar que estaba relacionado con lo que comía, estaba relacionado con malos hábitos, dormir mal, comer demasiado pan, comer mucha azúcar, con un montón, no hacer ejercicio, un montón de consecuencias que cuando se juntaban, comer un asado con demasiada sal. Bueno, no voy a arruinar el domingo a muchos. Bueno, después de algunos meses ahora estoy tomando agua con sal. O sea, después hice algunos cambios que produjeron resultados, pero ¿cuál es el tema? Identificar la causa. Entonces, identifiqué la causa y comenzamos a hacer ajustes. Después comenzamos a ver resultados. Eso fue relativamente rápido y se terminó ese problema. Yo pensé, no, fue un ataque. A ver, viste, a veces uno dice, ¿no será que nos están orando en contra de usted? Que puede ser. Nos dijo que no. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero no podemos echar la culpa todo de manera simple, echando la culpa a alguien de cosas que quizás nosotros somos responsables. Entonces, cuando identificamos la causa, podemos tratar el síntoma. El síntoma no es el problema, el síntoma es el síntoma, pero tiene un origen. Ahora, quiero ir a otra situación, un poco más compleja. Hace un tiempo mi esposa comenzó a tener unas alergias que se le inflamaba el rostro. Bueno, pasó una vez, entonces bueno, no debe ser esto que comí. Y uno, imagínense pasando situaciones en nuestra vida que tenemos un problema y decir, no, debe ser por esto. Y esa es la mentalidad simplista que no profundiza y que no busca a veces respuestas en Dios y no busca ir a una raíz profunda. Entonces dijimos, no, debe ser esto. Bueno, pasó una vez, pasó dos veces, entonces ahí se hizo estudios, así estudios muy light, por así decirlo. No, los estudios están bastante bien, no estudios específicos. Entonces los estudios están bastante bien, lo único estaba un poquito baja la vitamina D, pero no había nada. Bueno, seguimos normal. Pasó una tercera vez, pasó una cuarta vez donde hace poco su rostro estaba muy desfigurado. Y ahí comienzan las alarmas, es decir, ¿qué será? Y comenzás ahí tu mente a tratar de conectar qué comí, qué fue el estrés, qué esto y cual. Entonces fuimos a un especialista. Y el especialista, una de las mejores personas al tema de alergias acá, nos trajo una claridad así impresionante. Se tomó el tiempo, nos explicó con dibujitos como si fuéramos niños, pero aún él siendo profesional, él dijo, según mi experiencia de 40 años o más de 40 años, normalmente las alergias surgen por este tipo de cosas. Pero hay muchos factores. Estos factores climáticos, factores de estrés, factores emocionales, la comida, pero fundamentalmente a veces hay problemas ocultos como infecciones que están ocultas y que no las vemos. Ahora, lo que nos dijo el doctor, aunque no nos solucionó de inmediato el problema, él nos dijo, pero vamos a identificar exactamente cuál es el origen del problema. Entonces él dijo, y fíjense cómo es la mente de los profesionales, que es la mente que Dios está trayendo a nosotros como hijos de Dios. Gracias. La mente del profesional está todo el tiempo buscando perfeccionarse para entender, para conocer, no para tener una idea vaga,
sino para conocer en exactitud. Y aunque no solucionó el problema en ese momento, él dijo, vamos a hacer estudios profundos y vamos a determinar con exactitud cuál es el origen del problema. Entonces me mandó una lista de un montón de estudios de análisis que se van a analizar para poder ver. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que nosotros no podemos ver nuestra vida y simplemente decir, no, esto es por esto. Hay muchas cosas que nos suceden que necesitan que nos detengamos a reflexionar, a meternos con Dios, a meternos en su palabra, a tratar de entender, a congregar. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? Muchas veces hay muchas personas que piensan, no, porque tengo que ir a recibir. Entonces está el que viene a recibir y el que da. Entonces, según ese pensamiento, la gente viene a recibir y los predicadores, los ungidos, los ministros que están acá, son los que te dan. Que si bien en cierto sentido hay una impartición espiritual, pero lo más grave de eso es que ignoramos que la vida de Dios ya está en cada uno de nosotros y que cada uno de ustedes son vitales de este cuerpo de Cristo y no un pastor solamente o una persona que canta o alguien que hace algo. Debemos desmitificar el hecho de que venimos a un lugar físico para recibir de Dios. Si bien Dios obviamente, el domingo viene nadie. No me malinterpreto. Escuchen hasta el final. Literalmente una vez pasó así. No, el pastor dijo que no era necesario congregar porque Dios está en nosotros. No se congregó nunca más. Ahora va al boliche. Se congrega, pero en otro lugar. Dios mío. Bueno, no saquen de contexto. A lo que voy es, nos necesitamos para edificarnos mutuamente, pero cada uno de nosotros tiene algo que el otro no tiene. Entonces, congregarnos nos ayuda a poder conocer mejor a Dios, lo que quizás no puedo conocer en mi casa de manera personal, lo que quizás no entiendo cuando leo las Escrituras o la situación que capaz no la estoy procesando, quizás una palabra, una canción, una charla con alguien al entrar o al salir de la reunión, una célula, te resuelve un problema que no le encontrabas el origen o la causa. Ahora, Dios está restaurando en nosotros una mentalidad profesional de perfeccionamiento continuo. El profesional tiene una característica, sea del ámbito que sea músicos, sean doctores, sean, en algún tipo de oficio, trabajo, el profesional que tiene una mente que está buscando el perfeccionamiento continuo, no se queda con lo que sabía. Este doctor no se quedó con lo que aprendió en la universidad. Tiene 40 años de trayectoria donde él puede retroalimentarse y comenzar a perfeccionar lo que ya sabe. Ahora, Dios quiere que nosotros vayamos perfeccionando el entendimiento que tenemos. No podemos seguir pensando de que si me pasa algo malo es porque Dios no está conmigo. Ya no podemos tener ese tipo de pensamientos, porque Dios nos está perfeccionando el entendimiento. Ahora, Dios nos está llevando a un nuevo nivel, entender si las cosas, las presiones, las situaciones que vivimos son pruebas que Dios está permitiendo o son consecuencias de nuestros malos hábitos, de nuestras malas acciones o de no tener en cuenta a Dios. Y esto es un poco lo que vamos a tratar, porque uno de los problemas que nos impiden resolver algunas cuestiones en nuestra vida es que no identificamos el origen. Si no identificamos el origen, si mi esposa no identifica o el doctor no identifica el origen de lo que le está provocando alergia, probablemente le vuelva a suceder. Pero si la identificamos, es muy probable que ya no tenga que atravesar por eso. Entonces, si identificamos por qué pasamos algunas cosas,
desde la perspectiva de Dios, entendiendo lo que Dios está diciendo, vamos a poder resolver muchas cosas en nuestra vida. Y Dios nos está hablando de eso. Dios nos está hablando y está hablando a la iglesia no solo de espiritualidad, que todo es espiritual, sino nos está hablando de un cuidado integral de nuestra vida en todos los ámbitos. Necesitamos crecer, elevar la vara para no tener que vivir situación tras situación porque no entendemos el origen de lo que pasamos. A veces digo, teniendo tanto acceso a la información hoy, a veces somos tan ignorantes en muchas cosas, sobre todo a veces en sentido espiritual. Necesitamos, y de paso, hablando del perfeccionamiento, para que, si se acuerdan, puedan orar por nosotros, probablemente la semana que viene, no esta, sino la siguiente, del 13 al 15, tenemos una escuela de perfeccionamiento ministerial en Buenos Aires con nuestros apóstoles. Y si bien nos queremos ir, todavía faltan algunas cosas que se tienen que resolver, pero nos vamos a ir si Dios nos permite. Necesitamos seguir perfeccionándonos. No solo en conocimiento intelectual, sino más bien en conocimiento por experiencia de la realidad de Dios. Y las presiones o las pruebas nos permiten conocer a Dios en realidad, porque ahí se ve muchas veces lo que verdaderamente hay. Ahora, quiero avanzar y quiero definir brevemente y distinguir entre pruebas o procesos y consecuencias. Y vamos a hacer una distinción sencilla para que tengamos una base y que sepamos que no todo lo que vivimos es una consecuencia de algo, o no todo lo que vivimos es algo que Dios nos permite. No es tan sencillo, hay que discernirlo. Ahora, como idea básica y fundamental, las pruebas o procesos son situaciones que Dios permite. Dios permite pruebas, Dios permite situaciones difíciles, sí. Ahora lo vamos a ver bíblicamente para confirmar esto, pero la clave es que lo que Dios permite, la situación de presión que Dios permite, tiene un propósito. No es que Dios dice, bueno, a ver, ¿a quién hoy podemos probar para ver si cae? No, Dios no es así. Dios está buscando, a ver, ¿cómo puedo perfeccionar a mi hijo? A ver, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos crezcan? ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos maduren? Para que se desarrollen. Ahora, yo pensaba en esto y creo que para los papás, y sobre todo con hijos chiquitos, lo van a ver muy claro. ¿Qué papá quiere que su hijo esté enfermo, débil? Que sé que a muchos le está pasando en este tiempo que hay virus, pestes por todos lados. No, un papá quiere que su hijo esté fortalecido, que crezca saludable, que esté sano. Ningún padre quiere para su hijo que su hijo sea débil, enfermo, que cualquier peste se le agarre. Aunque hoy vemos pestes por todas las como nunca antes, Dios mío. Nosotros ya orábamos por los niños, porque realmente hay un montón de virus muy, muy fuertes. Ni hablar los chicos que van al colegio chiquito, que se comparten los vasos y todo, se contagian fácilmente. Pero digo, un papá quiere para su hijo que crezca, que se fortalezca, que desarrolle, que madure, que crezca, y Dios quiere lo mismo para nosotros. Dios quiere exactamente lo mismo para sus hijos. ¿Y cómo Dios nos va a fortalecer? ¿Cómo nos fortalece? Por medio de situaciones que nos van a presionar, pero no para destruirnos, sino para que nosotros podamos crecer en fe, podamos conocerlo más, Cristo pueda crecer en nosotros. Esto está muy relacionado con lo que vimos hace 2 semanas atrás, así que por favor, si pueden verlo, véanlo. Ahora, el propósito de las presiones es fortalecernos, perfeccionarnos, completarnos.
algo muy, pero muy importante que tenemos que identificar. Las pruebas no son un castigo de Dios. Las pruebas, por eso vamos a diferenciar, las pruebas no son un castigo de Dios. Las pruebas, aunque Dios las permite, tienen propósito y es perfeccionarnos. Yo no sé si a veces nos cuesta entender estas cosas, pero quiero decirles que entender esto les va a traer paz y claridad aun cuando pasen situaciones difíciles. Porque díganme, ¿cuántos no pensaron así? Yo le sirvo a Dios, yo trato de serle fiel en todo, yo hago, ¿por qué no me pasa esto? ¿Se dan cuenta? Pero detrás de ese pensamiento hay una falta de entendimiento de que Dios permite las pruebas para hacernos crecer, no para destruirnos. Ahora, cuando estoy desconectado de Dios, por eso cuando atravieso las pruebas, yo tengo que estar conectado con Dios, porque si me desconecto con Dios, la prueba me aplasta, la presión me aplasta, el problema no se resuelve, la crisis no se termina. Necesito estar todo el tiempo conectado con Dios y sobre todo en las crisis Dios provoca algo donde podemos crecer más rápido. Ojalá pudiéramos crecer todo lo que Dios quiere sin crisis, pero las crisis son muy necesarias para que crezcamos y para que Cristo se forme en nosotros. Ahora, las pruebas no son un castigo de Dios. El origen de las pruebas. Si bien hay situaciones como las que leímos hoy, donde dice que es normal que todos los seres humanos atravesemos pruebas, hay situaciones que son normales para todos, seas creyente o no creyente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que Dios va a utilizar la prueba para que nosotros, sus hijos, crezcamos. Porque el que no es creyente, el que no conoce al Señor, la crisis no le permite conocer más al Señor, porque no lo conoce. Si lo conocemos al Señor, la crisis, y nos prendemos a Él, la crisis nos ayuda a fortalecer una relación con Él. Pero para los que no le conocen, las crisis son crisis, y ven si pueden resolverlas. Pero para nosotros como hijos de Dios, las presiones nos van a hacer madurar y crecer. Y ahí cumplen su propósito. Ahora, quiero leerles un pasaje que está en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Voy a leer en la versión de la Biblia libre. Pero los propósitos de las pruebas, si bien dijimos es que Cristo crezca en nosotros, también están muy relacionados con que nuestra fe crezca, con producir paciencia, con que nosotros nos conformemos o tomemos la forma de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, quiere decir que cada día nos vamos pareciendo más a Él. Entonces la imagen de Dios comienza a mostrarse a través nuestro también en las presiones. Y saben, donde más se puede ver la diferencia entre un hijo de Dios en el cual Cristo creció y se formó, es en las pruebas. Porque cuando no hay situaciones difíciles, todos estamos felices y contentos. No sé si conocen a muchos que cuando todo anda sobre ruedas, la economía bien, la salud bien, los hijos bien, estamos felices, contentos, vamos a vacaciones. Y cuando empiezan los problemas, ahí comienza a verse realmente lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hace la diferencia? El que trabajó para que Cristo sea formado en su interior. Entonces la presión lo que hace es, no saca lo peor de él, sino que saca la vida de Cristo que se estaba formando. Obviamente que todos estamos en proceso de formación, siempre hay cosas que van a salir, pero ya vimos la vez pasada que lo que hace la presión es revelar lo que hay en nuestro interior, no para condenarnos, sino para que trabajemos en eso y fortalezcamos eso. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo
1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el versículo 5 es. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora les voy a leer otra versión. Nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en las presiones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Les leo en la versión de la Biblia libre. Dice así: ahora que hemos sido justificados por Dios. Establece una diferencia. Ahora que hemos sido justificados por Dios. Esto es para los hijos de Dios, los que creyeron en Jesucristo, los que recibieron la gracia y la vida de Dios y que recibieron al Espíritu de Dios por medio de la fe. Dice, ahora que hemos sido justificados por Dios, por eso ahí vamos a conectar las tribulaciones. No es lo mismo para alguien que tiene la vida de Dios que para el que no lo tiene. No es lo mismo. Por eso tenemos ventaja en las tribulaciones. Ahora, que usemos esa ventaja a nuestro favor, que nos apoyemos en la gracia y en el poder de Dios en medio de las dificultades, es otra cosa. Porque a veces teniendo acceso, no lo hacemos. Ahora dice, por nuestra confianza en Él, tenemos paz con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Jesús y por nuestra fe en Él, que hemos recibido acceso a esta posición de gracia. Hay una posición espiritual que es una posición para los hijos de Dios, una posición de gracia, de favor, de ayuda de Dios que no tienen los que no confían en Dios. Entonces hemos recibido acceso a esta posición de gracia. Tenemos acceso, pero tenemos que entrar. Tenemos que tomar eso a lo que tenemos acceso. No sé cuántos fueron a comer a un buffet. Vieron que en Brasil hay muchos de esos lugares así, te servís, podés cargar. O esos lugares donde es tipo, pagás una tarifa y tenedor libre. Me acuerdo que en la época del librero, una de las editoriales que venía, Editorial Vida, que venían de Estados Unidos, nos pagaban un almuerzo el último día en Puerto Madero, en un lugar impresionante. Tenías todo, comida china, los mejores asadores. Bueno, había de todo. Y bueno, había algunos que no tenían vergüenza para nada y comían literalmente todo. Ya daban vergüenza de tanto, pero a lo que voy es, si uno dice, no, yo no quiero comer, no me... O sea, teníamos acceso. Yo lo primero que iba es jamón crudo, esos, viste, bien premium. Me llenaba el plato. Bueno, ahora ya no hago más eso, pero me gusta igual. Pero digo, puedo tener acceso a algo y no acceder. Les puedo regalar a ustedes una entrada para el cine, pero si ustedes no se van al cine, no van a poder acceder a eso aunque tenían el acceso. Nosotros tenemos el acceso y tenemos una posición espiritual a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora tenemos que acceder. Hay una acción nuestra que, es decir, Dios ya nos entregó todo, ya nos dio el ticket, el libre acceso. Tenés como en los parques de diversiones en que pagás, viste, la entrada esa con acceso total, podés subirte a la atracción y bueno, acá tenés acceso a todo. Dios ya pagó el alto precio, tenés acceso a Él. Ahora hay que acceder. ¿Qué es lo que nos permite? Y que acá es algo donde todos fallamos de alguna manera un poco y Dios nos está abriendo el entendimiento.
El ir a Dios, hablar con Dios, meditar, escudriñar, orar, es acceder a Dios. Reunirse, congregarse, es accionar ese acceso, es entrar con ese ticket para acceder a la realidad de Dios. Pero tengo que hacerlo continuamente, pero tengo acceso. Ahora, fíjense, quiero leer la última parte. Dice, no solo esto, acá viene la parte que nos interesa más, no solo esto, que nosotros tenemos acceso a Dios, sino dice que mantenemos la confianza cuando vienen los problemas. O sea, tenemos acceso a Dios, tenemos todas las cosas, tenemos que acceder, pero no solo eso, también mantenemos la confianza cuando vienen los problemas. Ahora, porque sabemos que experimentar dificultades desarrolla nuestra fortaleza espiritual. Wow. Enfrentar dificultades, sabemos, o sea, le está diciendo sabemos con certeza. Sabemos con toda certeza que enfrentar dificultades desarrolla nuestra fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual, a su vez, desarrolla un carácter maduro. Las dificultades desarrollan fortaleza espiritual y la fortaleza espiritual desarrolla un carácter maduro, y este carácter maduro trae como resultado una esperanza que cree. Ya que tenemos esta esperanza, nunca seremos defraudados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, ¿por qué en el pasaje que leímos al principio, aunque estamos atribulados en todo, pero no estamos en un callejón sin salida? Porque cuando nosotros entendemos que las dificultades, las presiones que Dios permite en nuestra vida nos van a fortalecer, o el propósito de fortalecernos espiritualmente, si nos fortalecemos espiritualmente y crecemos en nuestra madurez, el resultado es que tenemos confianza en esos momentos difíciles. La persona que no se fortalece espiritualmente no madura, y si no madura, no tiene esperanza cuando enfrenta situaciones difíciles. Pierde la esperanza por cualquier cosa. Entonces, por eso las personas que no tienen desarrollada una estructura espiritual interna son gobernadas todo el tiempo por las circunstancias, porque son las emociones las que lo dominan. Si están las cosas bien, viene bien. Hay algún tipo de problema, se bajonea. Después se resuelve, ahí está bien. Tiene plata, está contento. No tiene plata, estamos... Pero para todo. A mí me pasa a mí. Estamos entregándole al Señor y madurando, Señor, madurar rápido porque las pasamos mal. O sea, podemos pasar bien aún en las presiones y en las crisis. ¿Cuántos creen? Bueno, por lo menos por misericordia levanten la mano. Podemos pasar al menos mejor en las crisis cuando entendemos eso. Que Dios está permitiendo, que Dios está con nosotros, que Dios está fortaleciendo nuestra vida espiritual, que estamos creciendo y que el resultado va a ser que vamos a tener fe, esperanza en medio de las situaciones difíciles. Ahora, quiero avanzar un poco más. ¿Venimos bien? Pero que cuando uno habla de crisis, me pareciera que bueno, pero hay mucha profundidad y podemos seguir toda la serie hasta el año que viene si quieren, pero bueno, esperemos que no tengamos que seguir hablando de crisis y procesos. Pero Dios nos está trayendo entendimiento para que no seamos como las olas del mar que van y vienen con las crisis, con las presiones, con las dificultades. Porque si no somos muy débiles, muy vulnerables a las situaciones Pero Dios quiere fortalecer nuestra vida para que aún en medio de situaciones difíciles, la gente que no tiene aún situaciones así, ¿cómo haces para cosas? ¿Saben qué fácil es predicar a alguien cuando uno está firme en situaciones difíciles?
es fácil porque la gente no entiende, la gente humana, natural no entiende. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para estar feliz y contento con todos los dramas que tenés? Y ahí es fácil predicar a alguien, porque hay una realidad que es la vida de Cristo. Entonces ahí no necesitas muchos versículos, no necesitas estudios teológicos. Ahí es la vida de Cristo que está en uno, que se comparte de manera sencilla, porque lo estamos viviendo. Ahora, según este pasaje, el propósito de la prueba es fortalecer espiritualmente nuestra vida, desarrollando paciencia y resistencia, y darnos esperanza, no como una fantasía, sino como una realidad. Ahora, ¿cuál es la relación entre las pruebas y la obediencia? ¿Qué tienen que ver las pruebas con la obediencia? Esto es un poco lo que les dije hoy. Hay personas que viven en su corazón, aunque siempre puede haber fallas, siempre puede haber situaciones donde uno no está quizás viviendo la perfección de lo que Dios quiere para nosotros, pero en su corazón le ama a Dios. Busca agradarlo en todo el tiempo está buscando agradar al Señor. Para esas personas que están buscando todo el tiempo hacer su voluntad, aún para esas personas, Dios permite las pruebas, aunque estemos viviendo en una vida que agrade a Dios. Y el ejemplo más claro de esto es que la primera vez que lo entendí, cuando Dios abrió mi entendimiento, es a Jesús. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, viene una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento. Imagínense a Dios diciéndote: estoy muy contenta con vos, Martina, sos mi hija muy amada. Inmediatamente dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado. Entonces en nuestra mente natural a veces no entra eso, pero desde la perspectiva de Dios sí. ¿Por qué? Porque la prueba tiene propósito. Ahora, desde ese entendimiento, si nosotros entendemos que lo que estamos viviendo es una prueba, estamos tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros y que hay salida. Ahora, hay muchos ejemplos, pero para mencionar rápidamente, a Abraham, el padre de la fe. A Abraham, Dios le pide que sacrifique su hijo. ¿En qué cabeza tiene? Esto es descabellado para nosotros, pero en realidad Dios estaba probando la fe nada más. Dios no iba a dejar que lo mate a su hijo, pero estaba probando su fe. Y a veces Dios nos está probando nuestra fe. Si realmente, yo creo en Dios, vos tenés que confiar en Dios. Viene una pruebita, Señor, a todos pasa. Yo me río acá, pero después me tengo que pasar las mías también. Pero Dios nos permite pasar para probar nuestra fe. Ahora, Job, por ejemplo. Job perdió familia, bienes, salud. Se le vinieron todas juntas a Job. Pero Dios quería probar su fe y su integridad. Y después Dios lo multiplicó, lo recompensó en gran manera. Ahora, Pedro, Jesús mismo le dijo: Pedro, les voy a leer el pasaje. Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Ya vamos entrando de recta final, ¿eh? ¿Me aguantan unos minutitos más? Ya estamos ya vamos ahí en la recta final. Lucas capítulo 22, versículo 31 en la versión NDI, lo voy a leer. Dice en esta versión de la NDI: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Saben lo que es zarandear? Zarandear, dice en otra versión, son pruebas difíciles. Zarandear es poner pruebas difíciles. O sea, zarandearlos a ustedes, ponerle pruebas difíciles, pero yo he orado, no dice, pero yo no voy a permitir, Pedro, que esto te...
Jesús mismo tuvo que enfrentar la cruz y cuando Pedro le dijo, Señor, que nada malo te acontezca, Jesús dijo, no, esto es parte del proceso que Dios tiene con mi vida, del propósito que Dios tiene. Ahora, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y cuando hayas vuelto a mí, porque Pedro también tuvo su caída, cuando hayas vuelto a mí, dice una versión, cuando te hayas restaurado, fortalece a tus hermanos. El propósito era permanecer en la fe y una vez que permanecía en la fe, fortalecer a los hermanos. Las pruebas tienen el propósito de perfeccionarnos, de que permanezcamos en la fe y de que una vez que pasamos las cosas que pasamos, podamos fortalecer a otros. Amén. Ahora sí entramos, ya el avión está abriendo están saliendo las ruedas para aterrizar. Ya me hace toda la historia, de decir, me da un poquito más de margen. Las consecuencias. Ahora sí tengo su atención. Bien. Las consecuencias, brevemente, son el resultado, son el efecto natural de ir en contra de los principios y de la voluntad de Dios. Las consecuencias no son lo mismo que las pruebas. Dios permite pruebas, Dios permite presiones para perfeccionarnos, tienen propósito, pero las consecuencias ya no tienen tanto que ver con lo que Dios hace o permite, sino que tienen más que ver con lo que nosotros hacemos o permitimos. Y tiene que ver con no tener en cuenta a Dios. Hay personas que viven su vida y no lo consideran a Dios. O sea, yo tomo mis decisiones, yo acá hago lo que va, en mi casa hago lo que quiero. No consideran a Dios en sus decisiones, no consideran el impacto que tiene una vida lejos de Dios para ellos, para su familia. Entonces, una persona que vive de esa manera cosecha de su propia ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y les quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 10. Y vamos acelerando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, lo voy a leer en la NBI simplificada. Lo leo yo acá, lo tienen igual en pantalla, pero yo leo en esta versión. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. A ver, a veces para nosotros, muchas veces creo que no lo pensamos sinceramente. O sea, no pensamos que nuestras acciones y lo que sembramos tienen consecuencias. Y pensamos que simplemente podemos hacer y sembrar verdura, por así decirlo, cualquier cosa y cosechar algo espectacular. Si sembramos limones no vamos a cosechar naranjas, vamos a cosechar limones. Es una ley natural que también se aplica para la vida espiritual. Entonces, cada uno cosecha lo que siembra. Y fíjense lo que sigue en el versículo 8. El que vive siguiendo sus malos deseos está sembrando destrucción y eso cosechará. O sea, el que se deja gobernar y guiar por sus emociones, por lo que ellos piensan, por lo que yo creo, por lo que me dicen, por lo que dicen las redes, no según Dios, va a cosechar de eso, no es nada de otro mundo, es muy natural, pero necesitamos entenderlo en profundidad. Ahora, el que vive guiado por el Espíritu está sembrando vida eterna. Ahora, es importante el que vive guiado por el Espíritu. Vivir guiado por el Espíritu no es algo que uno dice, ay, yo quiero vivir guiado por el Espíritu de un día para otro, comienzo a ser guiado por el Espíritu. No es tan sencillo. Vivir guiado por el Espíritu, hay una versión que lo dice muy bien, todos los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Para vivir siendo guiado por el Espíritu necesitamos madurar. No hay otra forma y eso lleva tiempo. Como la naranja que planta la semilla. Imagínense que Dios plantó su vida, que es espiritual, en nosotros. Esa vida tiene que
crecer, salir, romper primero la barrera de la tierra, salir, crecer, luchar contra todas las adversidades del clima, desarrollarse, largar las naranjas, madurar. Eso lleva un proceso largo. Y así es nuestra vida. Para poder vivir guiado por el Espíritu, hay todo un proceso donde en ese proceso uno va sembrando continuamente. Si yo siembro continuamente tiempos con Dios, si yo, aunque sea, quizá no sea mucho, pero sea poco, lo que hablamos, la frecuencia le gana la cantidad. Aunque leas un versículo por día, todos los días, aunque ores 5 o 10 minutos todos los días, estás poniendo una semilla diaria. ¿Cuántos regan las plantas acá? ¿Cuántos les gustan las plantas? Vos le podés tirar 20 litros de agua a una planta y no regar un mes, después se te va a morir por exceso de agua. Ahora, vos podés decir, pero ¿qué hace que yo le tire un chiquitito de agua? Y es lo que la planta necesita para crecer. Entonces, ¿qué es lo que hace un versículo por día? ¿Qué es lo que hace 5 minutos de oración? Hace que la planta de la vida de Dios en nuestro interior crezca. Cuando crece, se desarrolla, entonces llega el momento donde comenzamos a discernir más claro al Espíritu de Dios, la guía, lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo. Ahora, el origen de las consecuencias se deriva de las propias acciones nuestras que no tienen en cuenta a Dios y que van en contra de su voluntad. A veces hay personas que simplemente son ingenuas, que no tienen maldad, que no es que quieren, no son rebeldes, digamos, no quieren yo quiero que vaya en contra de lo que Dios dice. No, hay personas que simplemente no saben lo que Dios dice. Entonces la Biblia dice, ¿cómo conocerán si nadie les predica? Pero a veces nos tenemos que predicar primero nosotros para conocer que es así. Necesitamos tiempo con la palabra, necesitamos tiempo predicando, que el Señor nos hable para que podamos conocer qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero las consecuencias son el resultado de nuestras propias acciones que no tienen en cuenta a Dios, a su voluntad. Y aunque Dios pueda usar las consecuencias para llevarnos al arrepentimiento, el origen es vivir alejados de la vida que Dios tiene o quiere para nosotros. Entonces, si acá esto es clave, y con esto voy a cerrar. Me quedaba más, pero vamos a cerrar acá, si no se van a acordar de nada. Si nosotros le amamos a Dios y buscamos agradarlo, quédense tranquilos que Dios va a filtrar, Dios va a regular la severidad, la naturaleza de las situaciones que pasemos. Ahora, necesitamos identificar también, y esto lo tenemos que hacer por medio de la oración, si hay cosas que vivimos en nuestra vida que son consecuencias de cosas que necesitamos, primero arrepentirnos, decirle, Señor, perdóname mi ignorancia, perdóname porque no cuido mi salud, perdóname porque no cuido mi vida espiritual, perdóname porque no alimento mi vida del espíritu, porque no me cuido, porque no cuido mi familia, porque quizá, pero eso te lo va a ir mostrando Dios. ¿Dónde? Cuando tenés un tiempo con Él. Tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que Él produzca. ¿Saben? Acá el mayor maestro no es ni el pastor, ni el líder, el mayor maestro es el Espíritu Santo. Y si recibiste la vida de Dios, si creíste en Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida, nada más que a veces ignoramos que Él está. Entonces nuestro desafío para este tiempo, no solo para hoy, sino para este tiempo, es preguntarle más, Espíritu Santo, mostrame las cosas que no veo, mostrame que si realmente le amás a Dios y si le preguntás, si desarrollás una vida de relación con Él natural, normal, como con una persona,
Él te va a hablar y te va a ir mostrando. Identificar el origen te va a permitir encontrar la salida. Identificar el origen te va a permitir salir de muchas situaciones que a veces son repetitivas y crónicas. Pero tenemos que dejar que Dios nos guíe, no nuestras emociones, no nuestros impulsos, no nuestra bronca, no nuestra ira, no nuestra frustración, sino tenemos que dejar que Él sea quien nos guíe. Si verdaderamente queremos la vida que Dios tiene para nosotros, tenemos que dejar que Él nos guíe. Y cuando Él nos hable, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que perdonar, si tenemos que soltar, no nos resistamos a lo que Dios nos hable. Pero una vez que lo identificamos, lo demás es más fácil. Amén.